O sea, podemos hablar más de todo esto, pero digamos, siempre hay muchos italianos, pero no el italiano de la nobleza negra, el italiano de la calle, ¿sí? El italiano común. Esto es lo que hay que entender. Acá no hay, o sea, no hay el noble, no está, el rico no está, el que tiene un interés no va a apoyar esto, no va a sostener esto, porque el sistema así como está, se les cae encima y a ellos quieren seguir que siga existiendo. Entonces, ¿por qué va a ser disidencia controlada si es incontrolable? O sea, surge todo así, de la información que se difunde y después va. Lo que lograron hacer en Italia fue crear una cosa, algo que se llama legales representante. ¿Sí? Le voy a explicar cómo es porque yo también lo estudié y por intuición no lo hice, no lo apliqué legalmente, porque percibía algo pero no entendía. Así que ahí sí les puedo explicar cómo se hace una trampa legal, qué es lo que hicieron. ¿Sí? Legales representancia, legal representante es una cosa que creó esta mujer que, bueno, no sé si la podemos nombrar, sí. Se metió también en nuestros grupos y ese se llamar Valkyria como nombre de Telegram, así ya saben qué significa la Valkyria, ¿no? Eran los demonios, digamos, de la mitología nórdica que se encargaba de llevar al Hade, digamos, al Valhalla, los muertos en batalla, ¿sí? Entonces, no es que sea un ángel, ¿sí? Son demonios. Bueno, ella se hace llamar Valkyria como nombre de Telegram. Es la. Decilo, Mauri, ¿cómo se llama? Ya hasta removí el nombre, mira. Io también, Verónica me parece, como, Ay, tengo. pero bueno, igual, mejor olvidar. Gentili, no, Gentili de Gentili, cognome. sì, sì, Sí, sì, sì, è bueno, vero. sí, que es lo último lo que no. Bueno, esta mujer que tomó posesión del grupo de investigación de OPPT de Italia en el 2013, ¿sí? Inventó, porque ella es periodista, pero muy inteligente, inventó la fórmula del LR, Legale Representanza, ¿no? ¿En qué consiste esto? En que nosotros tenemos una ficción jurídica y nos declaramos legales representantes de la ficción jurídica, ¿sí? El mecanismo completo de toda la legal representanza es ir, por ejemplo, a la municipalidad y hacerse protocolar ciertos documentos, hacer toda una serie de sellos que se piden, digamos que son gratuitos, pero que se piden, y entonces esos sellos que nosotros estamos haciendo es un registro y nos estamos registrando en la municipalidad donde nosotros vivimos, creyendo que nos estamos declarando soberanos, ¿sí? Así que, como era toda una procedura muy complicada y hubo mucha gente que empezó a actuar desde la legal de representanza, ahora sabemos que, y rectifico porque yo también creo que me equivoqué en alguna slide que está por ahí, que puse que el disponente de la ficción jurídica que nos crean en el momento en que nacemos, el disponente es el Estado y el administrador. En cambio, no, el disponente somos nosotros, el declarante es el padre o la madre, y el Estado es el administrador. Y nosotros después somos el beneficiario de la ficción jurídica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El disponente se da por muerto, ¿no? Después de 7 años, y entonces después ellos se apropian de la ficción jurídica y quedan como administradores. Eso es el Estado. Entonces, siendo esta la fórmula digamos, de nuestra ficción jurídica, lo que proponía esta gente con la legal representanza es declararse legal representante de la ficción jurídica, o sea, administrador. El problema es que el administrador es el responsable de todo. Entonces, cuando hay un problema, el administrador se transforma en lo que se llama centro de imputación jurídica, ¿sí? Y te lo aparte en la página web de esta, digamos, de todo este mecanismo de LR, lo explican perfectamente. Se llama Popolo Único, obviamente se inventaron un nombre que está bueno. Y inicialmente, yo me acuerdo cuando quise saber bien cómo funcionaba este mecanismo, yo había hecho mi declaración de soberanía por mi cuenta, pero era la soberanía vieja, entre comillas, ¿no? Autodeterminada, así. Eh, pero quería expandirla a esto que parecía que funcionaba bien porque
uno de los problemas de la soberanía es que no podés interactuar con el sistema, que el sistema te pone trabas porque no reconoce al hombre vivo, entonces con eso podían interactuar, entonces vos podías hacer varias cosas, podías, digamos, hacer todo lo que una ficción jurídica hace, pero en realidad no tener los problemas de la ficción jurídica. Eso parecía que fuera así. Apareció un personaje que se llama Alessandro de la familia Castellani y empezó a aplicar estos mecanismos en juicios y a salvar a gente que tenía la casa embargada y que le estaban sacando las casas, familias. Bueno, él se ocupó, sin que nadie lo pague ni nada, de ayudar a salvar las casas de muchas familias. Él también venía de la soberanía antigua y había empezado a aplicar todo esto y lograron también meterlo en cárcel a él, que estuvo, creo que todavía está, 5 años lo metieron, por hacer esto, por ayudar a la gente, ¿sí? ¿Qué se descubrió con eso? Cuando él entró con la cuestión legal, se terminó descubriendo que él no podía sustraerse de los problemas de la legal representancia de ser administrador de la ficción jurídica, y entonces tenía el centro de imputación jurídica, o sea, era culpable de actuar con la ficción jurídica. No se había liberado, no había hecho una declaración de soberanía, no había. ¿Por qué? Porque todo lo que él estaba usando legalmente estaba depositado en la municipalidad de donde él vivía, había unos ciertos sellos, había una rectificación del certificado de nacimiento, como los que hacen los de la RELM, lo digo porque así lo saben, que se hace una rectificación del certificado de nacimiento, y todo eso es bajo el registro del sistema, ¿sí? Entonces, cuando él creía actuar bajo la soberanía, en realidad no estaba actuando como soberanía, sino estaba actuando como una soberanía ficticia, porque después terminó encarcelado. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo lograron parar a OPPT creando esta legal representancia, que era una trampa. Esto fue sí una trampa real, ¿sí? Y aparte de eso, lo que se podría haber hecho con OPPT no se hizo porque estaban los primeros documentos que Heder abrió por 3 meses de pedir de vuelta el bond, de, digamos, que tenemos nosotros cuando nacemos, ¿no? Que en realidad es de ellos, no es nuestro. Lo crean ellos, es de ellos son los dueños, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Entonces, por eso tampoco funcionó eso que hizo Heder, y por 3 meses lo abrió y después lo cerró. Pero esta señora Gentili Valkyria lo que hizo fue decir a la procura de Trani: no, pidamos el bond, no le demos el military order, pidamos el bond, pidamos la plata. Y todos se focalizaron con la plata, y con la cuestión de la plata quedó en la nada, porque no podés pedir algo que no es tuyo, porque el bond no es tuyo, no es nuestro, ellos lo crean sobre nosotros, pero no es nuestro. Lo digo para todo lo que me manda mensajito: quiero recuperar mi bond. No, no es nuestro, es de ellos, ¿sí? Lo hacen sobre nosotros, pero no es nuestro. Entonces, lo que quiero decir que eso sí fue una trampa real, y ahora entendemos cómo son los mecanismos de trampa, ¿sí? Legales. Acá, a diferencia de lo que fue la legal representancia, que fue una trampa, y tenemos otros mecanismos. Lo voy a explicar de nuevo para que todos lo sepan y para que quien quiera hablar, ¿no?, al dope pueda, como mucho, venga y nos pida a nosotros de hablar y hacer un live sin preparar, sin nada. Exacto, o sea, el concepto de no ses no estaba desarrollado. Y justamente, ¿por qué? Porque se venía de la soberanía individual, que era soberanía individual. Y justamente, como les digo yo, entre 2008 y 2010, había un social de soberanos, y había más de 2 millones de soberanos, ¿sí? Yo estaba ahí también. Después no sé qué pasó, el server cayó, bueno, lo cerraron, pero ahí pasaba mucha información. Yo también adquirí mucha información ahí, chateando con gente en este Zoom que al final nunca conocí, pero le digo: uy, mira, yo quiero entender cómo es esto. Y uno te explicaba, el otro te explicaba, y ahí estaba muy interesante. Y había más de 2 millones de soberanos, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de que, claro, cuando llegó PPT a Italia, todos seguían actuando con la misma modalidad, ¿no? Y el grupo de estudio, bueno, Bárbara se fue,
Giancarlo se fue, los que querían Lo proponer el echaron, lo militar, echaron del grupo. bueno, los echaron, sí, se fue, los echaron, los fueron echando, y quedaron solamente los que querían desarrollar esto de la legal de representancia, que yo me acuerdo de haberme bajado varios videos de cómo estudiaban los documentos, cómo iban desarrollando los documentos de legal de representancia, cómo desarrollaban con Gentile que estaba ahí, Matrona, con todo el grupo alrededor, las mesas, ¿no? O sea, obviamente desde el punto de vista legal era muy interesante para entender los mecanismos, pero al final, el mecanismo final era una trampa, ¿sí? Entonces, por eso sabemos lo que es una trampa. Obviamente, toda esta información yo no podía meterla hace un mes y medio que llegó a Argentina todo esto. O sea, ¿qué podía decir? Les digo, ahora que surgió, entre comillas, el problema de que hay gente que duda, bueno, explicamos lo que es una trampa legal real. Esto es una trampa legal de representancia. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ser el administrador de la ficción jurídica, ¿sí? O sea, que ser el centro de imputación jurídica, o sea, ser el responsable de la ficción jurídica, y a su vez, esa declaración que uno hace, registrarla bajo el registro del sistema. Ahí está. ¿Me explico?